Muy bien, pues continuamos estudiando la carta a los Hebreos, capítulo 12. Capítulo 12. Sé que continuará siendo de bendición. Hemos estado desmenuzando, digiriendo, como decía, todas las enseñanzas en cada uno de estos capítulos. Y en especial, si fuéramos a hacer un resumen, diríamos, el escritor a los Hebreos está animando, escribió todos estos aspectos, todas estas palabras para animar la iglesia judeo-cristiana. Es decir, había más en el primer siglo muchos cristianos judíos, es decir, del pueblo de Israel, que habían seguido al Mesías, pero se habían dispersado producto de la persecución y otras situaciones sociales. Así que esta carta está dirigida a personas que necesitaban consolidar su vida con el Señor. Y desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío, el escritor usa un paralelismo con figuras y con información del Antiguo Testamento, y esto les ayudó a ellos a darse cuenta cómo el Señor venía tratando con sus vidas como nación, pero también como personas para seguir al Mesías y mantenerse fiel al Cristo, a mantenerse fiel a Jesús que había sido enviado. En los primeros capítulos, recuerdo, aprendimos y recordamos y consolidamos los aspectos vitales que Jesús es más que la creación, es más que los ángeles, Jesús es más que Moisés, Jesús es más que el templo, Jesús es lo mejor de lo mejor. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El sacrificio de Jesucristo fue único. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es más importante aún que la figura que se usó por allá por Génesis, hablando de Melquisedec como sacerdote altísimo o sacerdote eterno, que simboliza a Cristo y que gozó de adoración de parte de patriarcas y de personas en aquel momento. Pero Jesús es más, aún más. Jesús es más que la tribu de Leví, que fue seleccionada para que fuera consagrados todos los hombres, para que fueran consagrados sacerdotes y sirvieran en el templo, primeramente en el tabernáculo y después en el templo, y ejercieran todo el ministerio sacerdotal. Jesús es más porque Él es el principal sacerdote que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí para edificar nuestras vidas, ayudarnos, acompañarnos y continuar edificando nuestras vidas en Él. Recuerdo que Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una edificación no se puede detener. Cuando uno empieza a construir una casa, para gozar de la casa, tiene que empezar la construcción y terminar la construcción. Y nuestra construcción espiritual, nuestro crecimiento espiritual va a terminar cuando Cristo venga. Pero la clave en este tiempo, hoy, ahora, es continuar creciendo. Y uso la frase que me ha tomado mi corazón y mi mente. No solo es creer, sino crecer en Cristo Jesús. Pablo dijo en Efesios 4, no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo, que seguimos sus mandamientos, sus indicaciones. Y eso va a siempre edificar tu vida y mi vida. Este capítulo 12 me gusta mucho. Me gusta mucho. Capítulo 12 en numerología bíblica, aunque los capítulos no tienen nada que ver con la interpretación bíblica, pero me gusta mucho pensar en los números. Y el número 12 es número que representa el pueblo de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué representa el pueblo de Dios? Bueno, de alguna manera, 12 tribus de Israel para el Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento 12 discípulos que fueron entrenados como apóstoles y fueron enviados. Así que el 12 representa pueblo de Dios. Y por supuesto, de nuevo, los números de los capítulos no tienen nada que ver con inspiración, fue una forma de organizar la Biblia. Pero este capítulo 12 tiene algo interesantísimo y lo voy a leer ahora de algunos versículos. Dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Wow! Tremendo texto, tremenda información, tremendo alimento espiritual que nos anima. Y las primeras palabras ya nos llevan a analizar, a no olvidar el por tanto. Cada vez que usted lea un por tanto en la Biblia, yo le animo a que usted valore por lo menos el capítulo anterior y, como en este caso, todos los capítulos anteriores. Cuando ahora el escritor a los hebreos, que sabe que está terminando de escribir esta carta, y les recuerdo, cuando esta carta fue escrita no estaba separada en capítulos ni en versículos, era una carta igual que usted y yo cuando escribimos una carta que no tiene capítulos ni versículos. Así que el escritor, sabiendo que está llegando al final, está poniendo por sentado, está consolidando todo lo que anteriormente había dicho. Por eso dice, por tanto. Si lo vemos nada más desde el capítulo anterior, estamos hablando, el por tanto está refiriéndose al capítulo 11, que habla de la fe, y todos los ejemplos de fe que tenemos ahí en mi cuenta son 21 ejemplos de fe. 21 personas mencionadas, o por lo menos 21 episodios mencionados de fe que edifican nuestras vidas. Por eso dice el escritor ahora, por tanto, si tomamos este contexto anterior, desde este capítulo nada más, entonces el por tanto se refiere a la vida nuestra por fe. Usted y yo somos llamados a vivir por fe y para fe, para consolidar nuestras vidas, aún sin ver lo que viene, pero creer en el Señor, porque Él tiene todo el poder y Él sí sabe lo que viene. Él nos anima a creer y ser edificados y mantenernos sobre todas las cosas fieles a Él hasta que Él venga. Entonces, el por tanto también nos lleva un poquito más allá, pudiera ser, valorando la supremacía, la soberanía de la persona de Jesucristo. No hay nadie como Él. Así que, por tanto, tanto a Jesús como el Supremo, como el Máximo, como por la fe de nuestras vidas, imitando a aquellas personas que están enlistadas allí en el capítulo 11. Por tanto, todo ese resumen de conceptos y de figuras, tanto del Antiguo Testamento como a Jesús, como la máxima expresión de seres, como la máxima expresión de poder, como la máxima expresión de lo que Dios ha venido haciendo para beneficio de tu vida y de mi vida. Así que, por tanto, toda esta conclusión, todo lo que hemos venido aprendiendo nos va a servir para reflexionar y partir desde este punto para consolidar algunos aspectos que
De nuevo, nos ayudan a fortalecer, y voy a usar un término de la construcción, fraguar. Es cuando el cemento se pone duro, fraguar nuestra fe, consolidar nuestra fe, como afianzar nuestra vida en el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, algunas personas de los comentaristas y el texto nos habla, tal vez refiriéndose al capítulo 11, todas aquellas personas que testificaron de su fe, que nos sirven de ejemplo a nosotros, y teniendo en derredor nuestro, quiere decir, después de haber leído todo esto que está frente a nosotros, después de haber leído la vida desde allá, desde Abel, desde Enoch, desde Noé, Abraham, Moisés, todas estas personas que nos sirven de ejemplo, teniendo nosotros todos esos ejemplos, pero también teniendo otra de las interpretaciones, es todas las personas que nos rodean, que están viendo como testigos de nuestra vida, en nuestra fe y nuestra consagración al Señor, sea cual sea la escena que tal vez más edifique tu vida o la interpretación, sea el ejemplo de las personas de Hebreos 11, como las personas que están alrededor tuya, que sirven de testigo de tu vida en fe. Es como diríamos hoy, te están mirando desde nuestros hijos, la familia, los parientes, los amigos, compañeros de trabajo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o viendo todas estas personas del capítulo 11 que han testificado para ti, para mí, para ayudarnos a decir, no eres el primero que estás pasando trabajo en la fe, no eres el primero que estás pasando por tribulación, no eres el primero que puede estar necesitando consolidar su vida con el Señor o enfrentando problemas. Capítulo 11, aquí tienes un tan grande nube de testigos, pero me gusta también la otra cara de la moneda. Tú eres una escena viviente de lo que otros están recibiendo como tu testimonio y están alrededor tuyo testificando de tu vida. Hay personas que ven, escuchan más el mensaje de tu vida que el mensaje de tus palabras. Entonces, hay personas que van a testificar y, como pudiéramos decir muy sencillo, ese sí es cristiano, ese no es cristiano. Entonces, las personas aún no creyentes pueden testificar de tu vida. Tu luz va a alumbrar o no va a alumbrar. Es muy sencillo. Si nuestras vidas están consolidados en el Señor, consagrados 100% para Dios, tú vas a alumbrar, como dijo Jesús, Mateo capítulo 7, vuestra luz alumbre a todo hombre, ¿verdad? No se pone una luz debajo de la mesa, se pone sobre la mesa para que alumbre todo alrededor. Entonces, tu luz, tu testimonio, tu vida va a alumbrar personas que van a recibir tu beneficio de consagración. Por eso, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, de nuevo, o sea, los ejemplos del capítulo 11, o sea, las personas que pueden estar testificando de tu vida, es importante que nosotros, acción, tres cosas que no podemos descuidar en nuestra vida. Después de leer esto, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un cristiano, y hablo de un discípulo, porque no es lo mismo ser creyente que discípulo. Hoy no voy a hablar de esas comparaciones, pero un discípulo, que es usted, todas las 24 conexiones que hay aquí, que creo que debe haber más personas, pero un discípulo se preocupa por estar en acción. Recuerde, va a tener visión, va a tener pasión, pero va a estar en acción, ¿verdad? La fe sin obra es muerta. Si usted cree, usted obedece. Si usted no obedece, es porque no cree. Si usted se consagra, es porque obedece. Y si usted no se consagra, es porque no hay motivo para consagrarse. Si hay compromiso, es porque ha tenido una relación personal con el Señor. Si se aleja, dice Juan, se fueron porque no eran de nosotros, pero si llegan a ser de nosotros, permanecen, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos nosotros, como decía Fran en la oración, y como todos sabemos, todos estamos en una batalla espiritual. Todos podemos pecar, o con los ojos, con la mente, con las palabras, con las acciones, con algo que podamos fallar, tal vez en ignorancia de lo que a Dios no le gusta o que Dios ha establecido en su palabra para que no lo practiquemos para nuestro beneficio, o
que podamos hacer algo por descuido o por ceder a la tentación. Recuerda, la tentación no es pecado, se vuelve pecado cuando tú cedes tu voluntad a la tentación y obedeces la tentación, obedeces las tinieblas, obedeces o eres vencido en esa batalla espiritual. Recuerdo que hay una guerra espiritual, una batalla espiritual. Dice Efesios, Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Así que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia nos lleva a decir que hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar. Hay cosas en nuestra vida que hay que eliminar. Ayer mismo yo abrí unas cajas que teníamos aquí en la casa y me di cuenta que había cosas que tenía que sacarlas y lo agarré una bolsa de basura y y lo boté hacia la basura. ¿Por qué? Porque no podemos cargar con cuestiones, y estoy en el ámbito espiritual, que nos frene a nosotros como discípulos de Cristo. No podemos quedarnos con cosas que nos frenen en la consagración. Por eso dice, despójate de todo peso. Hay cosas en nuestra vida que tal vez puedan pesar, evalúala, escríbelo, mira lo que está haciendo que tú no avances, quítalo. Dios quiere que vayas por esta vida ligero, no te lleves cargas arriba. Dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Deja tu peso, quita el peso que tienes arriba. La imagen de un corredor de atletismo para aquel tiempo era correr casi semidesnudo, solo algo que lo tapaba allí en la cintura y podían correr libre, podían avanzar más en la carrera. Incluso hasta hoy, las carreras de alta velocidad se requiere ligereza en el vestuario para que no haya nada que lo pueda parar. Ahora dice aquí, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos estamos asediados, estamos siendo bombardeados o por el diablo, las tinieblas, o por el mundo, o por nuestras debilidades carnales. Huye de los pecados que te asedian. Debes tener la información, debes saber bien para poder poner un freno. La decisión en nuestro crecimiento espiritual de decir no al pecado va a traer bendición a tu vida, porque dice la palabra, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando te despojas del pecado que te asedia, va a ser una bendición. Sea lo que sea un pecado, que sea una actividad, algo que estás haciendo que a Dios no le agrada y ya estás consciente que Dios ha establecido en su palabra de no practicarlo, tú puedes hacerlo porque el Señor te va a ayudar. Sacar de nuestras vidas todo lo que nos frene en nuestro crecimiento y avance del reino de Dios en nosotros y con todas las cosas que están relacionadas con tu vida y con mi vida, ¿verdad? Dice también, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La misma imagen del corredor, tenemos que correr la carrera cristiana. Y de nuevo, la carrera cristiana no es una carrera de velocidad. Es un maratón, una carrera de resistencia. ¿Por qué? Porque no termina hoy, no termina los domingos, no termina cuando se acaba el 2022, termina cuando Cristo venga. Pero debes correr la carrera con paciencia. Dice, corramos con paciencia, no te apures. Y la paciencia es fruto del Espíritu que te lo va a dar. No te desesperes, tal vez por cuestiones que te agobian. Acuérdate, quítate todo peso, pesos emocionales, pesos incluso materiales. Miren, ninguna bendición material puede estorbar el crecimiento espiritual. Dios nunca te va a dar algo material que pueda estorbar tu crecimiento espiritual. Dios nunca va a permitir algo emocionalmente que pueda estorbar tu crecimiento espiritual. Por eso, despójate de todo peso y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay cuestiones en nuestras vidas que vienen y te agobian, te preocupan, pero acuérdate, eso también pasará. Eso también pasará. Hay cuestiones que van a pasar, no te agobies por el presente, el futuro viene mucho mejor, porque a los que amamos a Dios, Romanos capítulo 8,
todo nos ayuda a bien. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos separará del amor del Señor. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo escribí 3 palabras que quiero que también, que si usted está anotando, anote: correr, paciencia y futuro. Tenemos que correr y eso se llama acción. Y de nuevo, no es de velocidad, es de estar en acción. En acción. 2, tenemos que hacerlo con paciencia, porque tenemos que darle lugar al poder de Dios, tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que correr mirando el futuro, nunca mirando el pasado. O por lo menos que el pasado sea para edificación, pero que no sea para turbación de nuestras vidas. Que no sea como la mujer de Lot, que miró atrás añorando el pasado, la ciudad que había dejado, los amigos pecadores, todas las cosas atrás hicieron que la mujer se volviera una estatua, es decir, algo inmóvil. Las personas que ponen la mano en el arado y miran atrás, dice el Señor, no son dignas del reino del Señor. No digas como los judíos cuando salieron al desierto: ay, las carnes que teníamos en Egipto, ay, las comodidades que teníamos allá. Y la realidad era que no había muchas comodidades porque estaban trabajando doble, eran esclavos, y yo estoy seguro que la dieta no era muy buena tampoco. Así que el futuro es mejor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando te preocupes, valora lo que estás por lo que estás preocupado. Y si está en el pasado, no te preocupes, porque la clave es que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes prepararte para el futuro, que va a ser muchísimo mejor. Puesto los ojos en Jesús, el futuro tuyo está garantizado cuando tienes los ojos de la fe e incluso, yo digo, hasta los ojos físicos puestos en Jesús. Pastor, ¿dónde está Jesús para mirarlo? Bueno, está dentro de ti a través del Espíritu Santo. Está en su palabra. Puesto los ojos en Jesús es tener los ojos puestos en la palabra del Señor, porque la palabra es el ver, la revelación de Jesús, la revelación de Dios, la verdad escrita. Jesús es la verdad espiritual, la verdad eterna. Así que solo mirar a Cristo. No mire los hombres, todos fallamos, todos, no, ninguno somos perfectos. Mira a Cristo. La estadística de personas que se apartan de la fe porque dicen: en la iglesia no me saludaron, en la iglesia no me dieron, el pastor dijo, el fulanito dijo, la menganita dijo. No mire a los hombres, no mire a los hombres, mira a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice Lucas capítulo 9, verso 62, para los que escriben, y animo a que todos escriban. Lucas capítulo 6, verso 62. Jesús dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No mires atrás, y de hecho no mire para los lados. Le dijo el Señor a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que no mire para los lados. Mira a Cristo. Hechos capítulo 14, verso 20 hasta el 22 también dice: pero rodeándole los discípulos, y esto fue a Pablo, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Verso 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, wow, qué lindo dice eso, ¿verdad? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios no se refiere a la eternidad. Entrar en el reino de Dios se refiere a que cada uno de nosotros estamos entrando bajo el dominio del Señor, bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad del Señor. Es un proceso. Lo comparo o lo pongo al lado con el concepto y el proceso de santificación. Es a través de muchas pruebas, la palabra tribulación es prueba, que vamos a madurar en el Señor. Así que no te agobies por las pruebas, eso también pasará, y vienen tiempos de bonanza. Después de la altura o de la llanura viene otra altura u otra llanura. Siempre va a venir tiempos de bonanza, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Yo diría y comparo esta frase con que yo soy el alfa y el omega.
Jesús fue el que ideó la fe, tu fe y mi fe, nuestro estilo de vida de fe, y también el que terminó su obra para que nosotros podamos creer hoy. Tenemos una fe viva porque Cristo vive. Por eso Él es el consumador de nuestra fe. Jesús es el autor desde la eternidad. De Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todas las personas que hoy creemos en el Señor, Dios nos había visto desde antes de la fundación del mundo y nos trajo a salvación porque su plan era perfecto. Dios sabía que tú y yo veníamos a Él en virtud del redarguir del Espíritu Santo y de la decisión de venir a estar consagrados para Él. Y eso fue, por eso es él es el autor. A Él se le ocurrió salvarte. A Él planificó venir para salvar tu vida. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si hoy nosotros amamos al Señor y nos amamos unos a otros como don y virtud divina, es porque el Señor nos amó primero. No solo en la cruz cuando vino a morir por nosotros, no, desde la creación y de nuevo tomando Efesios, desde antes de la fundación del mundo, aun cuando no existíamos, pero sí nos conocía el Señor por su presencia, por su conocimiento soberano y eterno. Él te amaba y Él te ama. Aleluya, qué bueno. Por eso Él nos anima a que tengamos los ojos puestos en Él. Y la escena que viene a mi mente, y no quiero que nunca se me borre, es la de un bebé mirando a su mamá o a su papá cuando lo están atendiendo. El niño está enfocado en sus padres, sabiendo de que ahí está viniendo el cuidado, el alimento, la protección. Asimismo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Consumador, ¿por qué? Porque su sacrificio por la salvación de tu vida fue llevado hasta el final. El Señor no dejó el plan de salvación a media. Él dijo, consumado es. Recuerdan, en la cruz del Calvario, una de sus palabras fue, terminado el sacrificio aquí en la cruz. Morí por toda la humanidad para salvación. Por eso es el consumador de nuestra fe y nuestra fe en su vida, porque el tercer día resucitó y porque Él vive, nosotros vivimos. Jesús obedeció con gozo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Muchas personas se opusieron al Señor, no creyeron en el Señor, lo escupieron, le dieron golpe, le dieron latigazo, pero Él nada de eso le importó. De hecho, dice que no dijo ni palabra alguna, no se defendió. En un momento antes de la crucifixión, Pedro quiso defenderlo, sacando un cuchillo, le cortó la oreja a un hombre por allá y el Señor le dijo, Pedro, tranquilo, recuerda que tengo el poder para pedirle a Dios que envíe ángeles para que me defiendan y no lo voy a hacer. Así que menospreció el oprobio y se sacrificó por nosotros. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Puso la valoración de tu salvación y de tu vida más importante que todo lo que le pudieron haber hecho a Él, como escupirlo, golpearlo, maltratarlo, injuriarlo, todas esas cosas. Y después de sufrir y resucitar, aleluya, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso me da mucho gozo porque Él no fue a la diestra de Dios para tomar un lugar. No, Él fue a su lugar para que usted y yo aprendamos que Él vino de ese lugar. Para que usted y yo aprendamos que nuestra vista está puesta en el soberano del universo. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, como soberano, rey de reyes y señor de señores. Él volvió a la eternidad porque vino de la eternidad. Él volvió a su trono porque vino de su trono. Así que Él está reinando por siempre. Verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, no te detengas por nadie ni por nada. Que el Señor no se detuvo para traerte la salvación y te ha regalado la salvación, así que nada ni nadie te detenga, no te desanimes por nada. Adelante, que Cristo viene pronto. Pon tu fe en Cristo, los ojos puestos en el Señor. De nuevo,
que nada ni nadie, ni esperado ni inesperado, ni conocido ni desconocido, nada te aparte del Señor, sino que mantengas tu ánimo. Y el ánimo se genera cuando tú valoras el sacrificio de Cristo. Tengo que ser fiel porque el Señor pagó por mí gran precio, que fue su vida, su sangre, su sacrificio por mí. Y él le hicieron muchas cosas malas, pero él se mantuvo fiel para salvar mi vida. Por eso yo voy a ser fiel a Dios también. Así que la valoración, la consagración y el ánimo de permanecer firme al Señor, corriendo la carrera que tenemos por delante, viene cuando nosotros estamos animados en virtud de valorar el sacrificio de Cristo en cualquier situación que estemos viviendo, sean pruebas grandes, pequeñas, sea lo que sea. Hay batallas espirituales, verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí Pablo le está recordando a los escritores, a los primeros que leyeron esto, que eran judíos que estaban huyendo por la persecución. Él les dijo, ustedes están siendo perseguidos, pero ustedes ninguno está muriendo por ser cristianos. Ustedes no han sufrido hasta el sufrimiento de la tortura. Así que vamos a ser fieles al Señor. Ni han combatido contra el pecado, como poniendo su vida. Recuerda, la palabra mártir, la palabra ser testigo, es esa palabra en la cual usted y yo estamos dispuestos a morir por nuestra fe. Y hoy hay varios lugares en el mundo donde las personas están siendo perseguidos y sufren por la fe en Cristo, pero hago la misma comparación que hace Pablo en verso 4. Ninguno de nosotros está sufriendo para no pecar. Dice, no habéis resistido hasta la sangre, no estamos contra la vida y la muerte para ser cristianos. Nadie nos ha puesto un fusil, un cuchillo, nadie nos ha amenazado por ser cristianos. Así que mantengámonos firmes en el Señor combatiendo contra el pecado y esto nos ayudará. Desde el verso 5 hasta el 9 nos ayuda a ver algo interesante aquí, lo leo. Y habéis ya sido habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Todos estos versículos hasta el 9 nos habla de un principio lindo que usted y yo lo aplicamos como padres. Amén. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no lo hacemos para hacer algo malo contra ellos. Al contrario, lo hacemos porque amamos a nuestros hijos y queremos que ellos tengan una conducta buena, que ellos vayan por el buen camino, que aprendan. No se hace así, se hace así. No hagan más así. Es decir, la disciplina a nuestros hijos en virtud de que ellos puedan crecer en madurez, enfrentando las situaciones de la vida y preparándolo para la vida. Así el Señor, al que ama, disciplina. Y si no disciplina a alguien y alguien está como, digo yo, suelto y sin vacunar, como así, haciendo lo que bien le parezca, quiero decirte, no hay relación con Dios, porque Dios siempre va a estar interesado en ayudarnos y disciplinarlo. La palabra disciplina tiene la misma raíz que discípulo. Así que el discípulo tiene que ser disciplinado, autodisciplinado, pero también disciplinado a través de la palabra del Señor. Y esto es en virtud del amor que Dios tiene con tu vida. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Es decir, si la comparación de obedecer a nuestros padres es algo importante, de hecho, un mandamiento que debemos honrar a nuestros padres, pero aún si eso es bueno, honrar y obedecer a nuestros padres, dice aquí, ¿cómo no mejor obedecer a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus? Cuando dice Padre de los Espíritus, nos está dando un concepto muy profundo aquí. Y es que toda persona que está en el planeta Tierra recibió un espíritu dado por Dios. Como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que el espíritu de la persona vuelve al Padre que lo dio. Vuelve a Dios quien lo dio. Así que el Padre de los Espíritus, nuestro creador, sustentador y también para nosotros, para usted y para mí, redentor, nos está animando a que nosotros obedezcamos su palabra, sus mandamientos, su voluntad. Y como resultado a esto, en la pregunta dice, y viviremos. Si nosotros no obedecemos
al Padre de los espíritus. ¡Wow! La pregunta, ¿viviremos? No viviremos, porque la obediencia es señal de relación con Dios. Jesús dijo, si me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Así que es importante que sepamos, la obediencia es en virtud de que amamos al Señor. Verso 10, y aquellos, los padres, ciertamente por poco tiempo no disciplinaban como le parecía. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y sucede en ocasiones cuando la palabra nos toca, cuando la palabra nos está enseñando y tal vez hay aspectos y conceptos que no hemos aplicado a nuestras vidas, ya sea porque no lo aprendimos de nuestros padres, porque no lo aprendimos en la escuela, porque en el camino de la vida no vino, pero ahora por la palabra del Señor, la revelación divina nos muestra lo que tenemos que hacer. ¡Wow! Muy bueno, porque esto va a fortalecer nuestras vidas y nos va a ayudar a caminar siempre con el Señor y nos va a ayudar en caminar con frutos dignos de arrepentimiento. Y termina así el verso 11. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. El estar consagrado al Señor, el estar firme en el Señor, con la fe puesta en nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, nos va a permitir tener frutos. Entiéndase fruto, lo que sale de tu vida. Cuando decimos al fruto del árbol de mango, es los mangos que salen del árbol de mango, ¿verdad? Los frutos de nuestra consagración va a dar como resultado a un estilo de vida diferente, transformación y santificación. Jesús le dijo a los discípulos, preocupados ellos por conocer a las personas que estaban siguiéndole, y él le dijo, por sus frutos los conoceréis. Y también yo tengo un estilo de una interpretación acerca de los frutos, y es que nosotros como discípulos tenemos que dar otros discípulos. Si usted da discípulos, es señal de que está dando frutos digno, como dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, están en la práctica haciendo, siendo y haciendo discípulos de Cristo. Que Dios le bendiga, es mi deseo de oración. Ponga los ojos en Jesús, no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, y continuemos dando fruto a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos y a exaltar el nombre del Señor con nuestras vidas consagradas para Él. Que nada ni nadie estorbe la bendición de tu consagración. Bendiciones Amén. mil.